Con el orgullo de ser politécnicos, queremos celebrar que el Instituto Politécnico Nacional es una casa de estudios fundamental en el desarrollo tecnológico de México. A 84 años de su fundación, en el Poli seguimos cumpliendo con nuestra misión original de formar científicos y técnicos de primer nivel. El IPN ha alcanzado un prestigio nacional e internacional que lo ubica a la vanguardia en materia de educación e investigación científica y tecnológica. Nuestra oferta educativa cuenta en total con 284 programas, 51 en el nivel medio superior, 71 en el nivel superior y 162 en posgrado. Estos últimos distribuidos en 46 doctorados, 80 maestrías y 36 especialidades. Tenemos 104 unidades educativas ubicadas en 34 localidades de 23 estados. En el pasado ciclo escolar atendimos a 191.253 estudiantes de los 3 niveles educativos. Construimos nuevas unidades académicas en Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Tlaxcala y la Ciudad de México. Nos hemos consolidado como la segunda institución educativa con mayor número de académicos en el Sistema Nacional de Investigadores, con un total de 1.254. Pusimos en marcha el programa Educación 4.0, que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de creación y difusión de contenidos. El año pasado, 1.291 estudiantes politécnicos participaron en actividades de movilidad académica en las más prestigiosas universidades del mundo. En el Poli, llevamos a cabo acciones con perspectiva de género en beneficio de su comunidad para prevenir situaciones de discriminación y violencia. El año pasado, nuestros investigadores generaron 932 publicaciones en las revistas de divulgación científica más importantes del mundo. De igual manera, se obtuvieron 138 premios y reconocimientos. Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, en el IPN implementamos el plan de continuidad académica para que nuestros docentes y alumnos pudieran seguir trabajando en línea. Agradecemos a toda la comunidad. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro Canal 11, que con sus 61 años de vida sigue conservando su carácter cultural y cosechando reconocimientos por su tarea en la difusión del conocimiento. Nuestra orquesta sinfónica, además de sus temporadas anuales, programa conciertos en las diferentes escuelas de la Ciudad de México e interior de la República. Aunque en nuestras instalaciones deportivas se practican una docena de disciplinas, es sin duda el fútbol americano el deporte más popular. Nuestros aguerridos burros blancos son los actuales campeones. Hoy podemos afirmar con orgullo que somos una casa de estudios clave en el sistema educativo del país. Hoy nuestro lema no solo nos identifica y une orgullosamente. Para los politécnicos, esas palabras son la expresión de nuestro compromiso con el país, en el que ponemos, como siempre, la técnica al servicio de la patria. Bueno, compañeros, yo quiero decirles que deben sentirse muy orgullosos de verdad de formar parte del Politécnico. Sí es una de las universidades más reconocidas de todo el planeta. Pues hay grandes beneficios, pues hay sus detalles, ¿verdad? Pero la verdad es que sí tienen esta gran oportunidad que hace nuestro gobierno por apoyarlos a todos ustedes y que todos puedan tener el alcance. Yo les diría, pues échenle muchísimas ganas a todo lo que hagan. A lo mejor a veces no están las facilidades, pero pues aquí el que quiere puede. Y de verdad yo conozco egresados del Poli que han tenido grandes logros, han hecho cosas maravillosas por el país, que son muy reconocidos a nivel internacional. Bueno, los españoles de entrada pues fundaron ciertos colegios, ¿no? Como el Colegio Imperial de Santa Cruz Tlatelolco en 1533,
y todo aquel que asistiera en esta escuela se convertía en líder por tener más conocimientos, que era lo que pasaba antes en las universidades, así, o sea, en alguna época, a mí todavía me tocó cuando estaba chiquita, en algunos lugares era, es que es el licenciado, oh, el licenciado, era lo máximo, ¿no? Y aunque había muy pocas carreras al principio en las universidades, pues bueno, normalmente era derecho y alguna otra, pues era como como les digo, un gran honor a alguien que tuviera una carrera. Ajá. Vamos a tomar en cuenta también que originalmente pues nada más los hombres eran los que tenían acceso a las carreras y las mujeres tenían que hacer grandes proezas, disfrazarse de hombres para poder estudiar. Entonces, todo aquel que asistiera a la escuela se convertía en líder por tener más conocimientos. Vamos a tomar en cuenta también, por ejemplo, que hay países, aún en la actualidad, donde las mujeres no tienen derecho a estudiar. Ajá. En Pakistán hay algunas comunidades, en Medio Oriente, los que son como más fundamentalistas, que es que se sigan una regla o un principio como de lugar. Y entonces, pues sí, hay lugares en donde todavía no aceptan esta cuestión de que las mujeres se integren a este tipo de estudios. Hay lugares donde hay castas y solamente cierto tipo de castas son los que pueden estudiar. En el año de 1536, Fray Juan de Zumárraga, primer arzobispo de México, había solicitado al rey de España la creación de una universidad. Así, la Real y Pontificia Universidad de México fue fundada en 1577, que es de la que nos van a hablar algunos compañeros. Aquí se impartían algunos cursos de medicina y farmacia, además de arte, música y filosofía. Entonces comenzamos con todo esto. Originalmente los que estudiaban, los que sí tenían como todo este tipo de conocimiento, pues eran los clérigos. Ellos eran en los que residía principalmente todo este tipo de conocimiento. Para la próxima sesión vamos a hablar un poco acerca de, como una introducción al Politécnico y el mural, que es muy bonito. Pero también les voy a dejar parte del tiempo para que vean la película de El nombre de la rosa. ¿Okay? El nombre de la rosa se llama. Hay un libro muy bueno de Humberto Eco, bueno, es el autor, El nombre de la rosa también, pero bueno, veremos la película también para ver toda esta cuestión del dogma del conocimiento. El conocimiento, había conocimiento permitido y un conocimiento que estaba prohibido, principalmente por la iglesia, que era la que tenía gran poder. Obviamente en la Edad Media no hubo tanto desarrollo científico ni de conocimiento, pero pues ya con el Renacimiento pues empieza a haber como una mayor difusión, empezamos a entrar en el modernismo, donde pues ya empieza a haber tecnología, empieza a haber un mayor desarrollo, empieza a haber una promesa de igualdad, hay grandes cambios en el planeta, y bueno, entonces surgen estas universidades. De las primeras escuelas que existieron en la humanidad, por ejemplo, pues Academus era un filósofo, él era seguidor de Aristóteles, y él en su patio se reunía con otras personas y se reunían con personas que quisieran aprender. Y de ahí surgió la academia, de Academus. Entonces, ¿cómo sucedía, por ejemplo, en la época de los griegos? Bueno, pues Sócrates iba y preguntaba a la gente, ¿no? Y en realidad no era el que venía y dictaba una cátedra, sino que él le preguntaba y hacía que las personas parieran el conocimiento, ¿sí? Decía él que él estaba prolongando la labor de su madre. Su madre era partera, era una mujer muy sabia también. Pero bueno, entonces decía que él prolongaba esa labor de parir, pero hacía a los seres humanos parir ideas. Y bueno, entonces, ¿qué era lo que hacían? Pues había algunos que cobraban por enseñar a los jóvenes. Y bueno, ahí fue cuando empezó a haber todo este cuestionamiento, la discusión acerca de los temas importantes en la vida de los seres humanos. Los que recibían también muchísima educación, muchísima enseñanza, pues eran las personas que eran los reyes, eran los que estaban en la corona. Ellos sí se les educaba desde muy pequeños, tenían a alguien que les estaba enseñando. Por ejemplo, Aristóteles, él fue el gran maestro de Alejandro Magno. Y así tenían siempre a alguien, tenían tanto una persona que les enseñara toda esta parte de educación como una persona que tenía todo este conocimiento oculto, místico, siempre se acompañaban de esta sabiduría.
también, ¿no? Que después se empezó a desprestigiar muchísimo y cayó pues en el ámbito de la superstición, pero anteriormente pues sí estaba de la mano. Entonces, bueno, sí se fue pasando por una serie de situaciones, se funda en México esta primera universidad. Con ello, México contaba con la educación más estructurada de América en el siglo XVII, ¿sí? Y bueno, pues aquí existía este gran reconocimiento. Las grandes construcciones eran obra de ingenieros provenientes de Europa y Estados Unidos. Entonces, sí, aquí se comenzaron a enseñar ciertas disciplinas, pero pues a veces se tenían que traer ingenieros de otros lugares para construir o para hacer cierto tipo de actividades, cierto tipo de tareas, porque aquí no se tenía ese conocimiento. El nivel en México era artesanal. Eso desde el punto de vista europeo, por supuesto, ¿no? Pero ya cuando los compañeros nos expongan aquí acerca del México prehispánico, vamos a darnos cuenta que también había tecnología y también se daba la ingeniería y había, pues, por ejemplo, ya lo veremos también, cuando uno, no sé si han ido a los tours de las pirámides de Teotihuacán. Yo tengo grandes amigos ahí y luego nos daban estos como tours particulares muy, muy interesantes. Pero, por ejemplo, nos enseñaban unas construcciones. El sistema de drenaje ya existía en el México prehispánico. Y era de pues digamos, o de un avance extraordinario, cómo utilizaban los relieves para el agua, o sea, cómo vivíamos aquí, bueno, en el México hispánico se vivía aquí y ya estábamos rodeados de lagunas, de ríos, ajá, y se podía sostener, se sostenían las construcciones, se sostenía la vida. Entonces, realmente, pues sí tenían un gran avance, bueno, para construir las pirámides que más queremos, ¿no? Cierto tipo de tecnología que todavía no logramos comprender por la exactitud. Bueno, entonces, la explotación de las materias primas baratas en las colonias y la expulsión de los jesuitas del ámbito educativo francés en 1767, que repercutió en España y México, promovieron la creación del pensamiento laico. ¿Qué pasa? Pues como les habíamos comentado, ¿no? O sea, el dominio de la educación pues era religioso principalmente. Ellos eran los que pues difundían el conocimiento y lo que sucedió en 1767 en Francia, pues repercutió en todas partes, ¿sí? Y entonces surge el pensamiento laico. ¿Qué pasa? Pues sí, es que antes en las universidades, por ejemplo, solamente se enseñaba pues teología y se enseñaban los principios aceptados por la iglesia. Sí, con la escolástica se retomaron los clásicos, se retoma Platón, se retoma Aristóteles principalmente, pero de todas formas tenía que ser algo que sí estuviera autorizado por la iglesia, si no, no se podía enseñar. Entonces llega con todas estas revoluciones el pensamiento laico y eso repercutió aquí en México y el Colegio de las Vizcaínas de Artes y Oficios para Mujeres en 1967, bueno, surgió este colegio, era, bueno, se le enseñaba a las mujeres todo este arte de cómo ser una buena mujer, una buena esposa, se daba costura, cocina, administración del dinero y todavía existen universidades de esas en la actualidad. Digo, no a ese nivel, pero sí. Entonces, después surge la Real Escuela de Cirugía en 1768, que rompió con el monopolio de esta enseñanza de la universidad, y la Academia de San Carlos en 1790 de Escultura, Pintura y Arquitectura. La Academia de San Carlos todavía existe, ¿no? Y todavía es una de las principales y más prestigiadas escuelas de arte. El Jardín Botánico de México, 1790, que ya nos hablarán los compañeros un poquito más acerca de esto. En 1792 se fundó el Real Seminario de Minería en México, además de ser la escuela de ingenieros más antigua del continente americano. Entonces,
Esta fue la primera escuela con carácter científico de América. Ajá. Aquí en México nuevamente fuimos los pioneros en esta área. En 1780 se empezó a gestar en México la primera escuela con estudios universitarios de ingeniería, ya que en España se originaron reformas y se trató de implementar el método experimental. Bueno, entonces, empieza a surgir, empiezan a tener sus orígenes los estudios en ingeniería. En el Colegio San Miguel el Grande, guiado por Juan Benito Díaz de Zumárraga, se promovieron los conocimientos de física, lógica, matemáticas, filosofía. En aquel tiempo, por falta de espacio físico de reflexión y discusión, las publicaciones periódicas constituían la única forma de difundir la ciencia. ¿Sí? Era la única forma en la que se podía hacer en estas publicaciones que existían, pero bueno, pues ya empieza a haber más conocimiento científico, más conocimiento acerca de la física, de la lógica, de las matemáticas y de la filosofía, que bueno, se considera como la madre de todas las ciencias. Antes era la teología, antes de que se dijera que la filosofía. Bueno, ¿qué pasa? Entonces empiezan a importar conocimientos de otros lugares, de otros países, principalmente de España, y a veces no se pudieron aprovechar este tipo de conocimientos, porque pues vamos a tomar en cuenta las personas que fueron los conquistadores aquí en nuestro querido México. Bueno, pues venían a ver, en Estados Unidos llegaron diferentes personas, ¿no? Los que llegaron a México. En Estados Unidos pues eran personas que querían una nueva vida, algo diferente, con esta cuestión de la modernidad, este tipo de cambios, decir, bueno, pues vamos a a ver de qué forma podemos crecer más como familia, a nivel económico, qué podemos hacer. Y bueno, pues acá, pues más bien llegaron como a saquear, digamos, ¿no? Y varios de los primeros que colonizaron, que llegaron, pues eran personas que habían aceptado venir, pues porque iban a recibir ciertos beneficios y eran personas que eran reos, ¿no? Y como que no con muy buenas intenciones. Pero bueno, a España no le convenía preparar científicamente a los mexicanos, por supuesto, y nos vamos a dar cuenta que todavía en la actualidad sucede esta situación, que pues es mejor mantener a la gente ignorante, pues así no nos echan más pleito. En el gobierno actual pues lo vemos perfectamente. Ajá. Los científicos, ¿qué van a saber ellos, no? Donald Trump hacía lo mismo, también ellos pues, ¿qué saben? No es cierto, no es verdad lo que dicen, ¿no? Entonces vale más su palabra, algo como de la época de la Inquisición o cavernícolas. A España no le convenía preparar científicamente al pueblo, ya lo dije, ¿no? Entonces, mantuvieron las antiguas tradiciones llenas de prejuicios raciales y de relaciones dominador-dominado. Ajá. Fíjense que esto es algo muy interesante de lo que habla Octavio Paz y de lo que hablan Galeano y varios más. Aquí, en Estados Unidos se pudo dar más la distribución de la riqueza porque pues no eran personas católicas, más bien eran protestantes. Ajá. Y algunos que ni siquiera tenían religión, pero la mayoría eran protestantes. Entonces, ¿qué pasó esto? Pues con Martín Lutero, que él pues hizo estas reformas a la iglesia y entonces empezó a difundir la Biblia, porque antes nada más la podían leer los clérigos y estaba en latín, entonces se hizo una traducción de la Biblia, surgió la imprenta, la ilustración, la enciclopedia, y entonces las personas que llegaron, por ejemplo, al norte, pues eran personas un poquito más cultivadas. Y eran protestantes, o sea, ya se cuestionaban acerca de todos estos principios de la iglesia, y acá, pues no, acá hubo otro sistema, ajá, de conquista, en donde sí existe una estructura jerárquica absoluta y con la religión católica completamente impuesta, pues hay absolutamente una jerarquía y todavía se cuestionaban si los indígenas pues eran seres racionales y se les podía considerar como seres humanos iguales a los otros seres humanos. Uh-huh. Entonces sí es muy diferente porque acá la estructura es absolutamente piramidal, ¿ah? Y aunque en Estados Unidos también y en general en el sistema capitalista, pero hay una mayor distribución. O sea, la base, los que están arriba, perdón, son más que los que hay, por ejemplo, aquí en México y en otros países de América Latina. Con el movimiento de la independencia, la mayoría de las escuelas cerró o bien siguió trabajando a un nivel mínimo,
¿sí? ¿Por qué? Pues porque como que dependían directamente de la corona española. Uh-huh. De 1808 a 1851, una laguna de información en cuanto a las actividades educativas en México. Después de la independencia, en 1818 surgió el Estado monárquico con Agustín de Iturbide, que terminó con Maximiliano, que fue el último emperador que tuvimos acá en México. El castillo de Chapultepec era su castillo. Y la verdad, pues yo creo que Maximiliano no era tan mala persona, ¿no? Simplemente no le tocó un buen momento al pobre. Que bueno, después murió de sífilis, ¿verdad? Quien ordenó el cierre de la Universidad de México, ¿ok? Bueno, toda la industria hasta mediados del siglo XVIII fue totalmente artesanal. Es decir, no había, pues, esta parte de la industrialización propiamente. El 18 de abril de 1856, por decreto de Ignacio Comonfort, se creó la Escuela de Artes y Oficios, no solo en la capital, sino en algunos estados del país. Entonces, ya empieza a ver esta parte de los artes y oficios, que es diferente, artes y oficios, que pues estudiar, por ejemplo, una ingeniería, o estudiar matemáticas, o estudiar física, sino son estos oficios. De arreglar zapatos, como también un poco como farmacéuticos, de pues, arreglar cosas o de crear cosas. ¿Herrería? Herrería, sí, por ejemplo. Estas escuelas ofrecieron una mejor preparación de la que impartían los gremios, que eran los dos gremios, pues eran los que venían como de la familia, papá le enseñaba al hijo y así se iba, ¿no? Acuérdense que antes tú nacías en una familia de herreros y bueno, pues tenías que ser herrero, ¿no? O sea, ese era tu gremio, esa era tu familia, a eso se dedicaban. Todavía, fíjense que hace algunos años acá en México, bueno, y en el planeta en general, tú te entrabas a un trabajo y tardabas 30 años en ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, mi papá entró a trabajar en una empresa que se llamaba H. Steel y compañía, y él entró, cuando estaba estudiando, entró de mensajero, terminó de estudiar y ahí siguió trabajando y hasta que falleció, bueno, hasta que se retiró y un poquito después fue que falleció, estuvo trabajando en esa empresa más de 30 años. Eso sucedía antes, ¿no? Al principio eran los gremios, después aquí en México, pues era trabajar en una empresa, bueno, también a nivel mundial, aquí en México tal vez se prolonga un poquito más, pero ahora, ¿qué pasa? Pues hay muchísima oferta, ¿no? Ahora con los millennials y ahora ustedes, que ya no recuerdo cuál es el nombre que se les da, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque ya no me voy a quedar trabajando en un lugar donde no tengo pues lo que yo quisiera o lo que merezco, no quiero buscar mejores oportunidades, ya están en una era completamente diferente, mucho más tecnológica. Y bueno, pues si desde antes ya había muchísima movilidad en los trabajos, pues ahora hay muchísimo más aún, ¿no? Ya las empresas ya no es que tienes un trabajo ya que te dedicas y vas creciendo en esa misma empresa, no, o sea, sí por supuesto hay crecimiento dentro de la empresa, pero ya las empresas ahora ven, por ejemplo, cuáles son tus facultades, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus fortalezas, cuál es la mejor área en la que ellos te pueden meter, ya hasta están buscando a estas personas. Es muy diferente la forma en la que se da ahora el empleo. Pero también pues siempre se están buscando mejores oportunidades de crecimiento, ya el individuo tiene mayor primacía. Toda la industria hasta ya dije eso. Entonces, el 18 de abril del 56, por decreto de Ignacio Comonfort, se creó la Escuela de Artes y Oficios, no solo en la capital, sino en algunos estados del país. Bueno, entonces, aquí surge esto y ya lo dije, ¿no? De la que impartían los gremios, perdón. Con Porfirio Díaz, en el poder se empezó a diversificar el campo industrial. Desde ese año hasta el fin de siglo se fundaron las grandes fábricas del país, aunque con baja tecnología. Fíjense que Porfirio Díaz, pues sí trajo muchísimo avance a nuestro país. Lo pintan a veces como alguien como muy negativo, y no, realmente no fue así. Porfirio Díaz realmente hizo crecer muchísimo a México. México era muy reconocido a nivel mundial. El armamento que tenía Porfirio Díaz y toda la estructura militar era admirada por Europa. Los franceses admiraban a Porfirio Díaz, al general Porfirio Díaz. Él trajo los ferrocarriles, trajo muchísimo
avance a México, y aunque algunos lo critiquen y que digan, que sí, que afrancesado, que no sé qué, lo que sea, pues bueno, eso era lo que había, ya estábamos en esta gran diversificación del comercio. Él ayudó a que la industria creciera en México, bueno, a que, como les digo, hubiera crecimiento económico y un gran reconocimiento. ¿Cuál fue el problema? Pues que duró mucho tiempo en el poder, pero realmente él era reelegido. La gente era la que lo elegía. Y entonces los jóvenes comenzaron a molestarse muchísimo porque ellos querían mejores oportunidades y no se podía porque las personas que estaban en el poder eran pues ya personas grandes, pero era el partido científico, eran personas de ciencia, eran personas que tenían mucho conocimiento. Porfirio Díaz, cuando dejó el poder, él realmente estaba muy triste, ¿no? Cuando viene Francisco I. Madero, que fue como, digamos, la primera revolución, que sí tenía cierta justificación, aunque como no tenía tantos seguidores, tuvo que contratar a pillos, y entre ellos estaba Pancho Villa, que lo pintan muy bonito en la historia, pero en realidad era un delincuente absoluto. Entonces, lo que hizo aquí, pues hablando, ellos pues decía Porfirio, bueno, tengo que dejarlo, ¿no? Si mi pueblo, si la gente eso es lo que quiere, bueno, obviamente era súper estricto, no se permitía, pero para nada el robo, no se permitía la corrupción, las personas que lo hacían, bueno, pues eran asesinadas, eran fusiladas, o sea, sí era pues un extremista, y bueno, de acuerdo con la época, pues bueno, tenía que hacer este tipo de cosas, ¿no? Llega entonces después Francisco I. Madero y bueno, después lo asesinan y empieza toda la rapiña y empieza toda esta parte de la revolución que estuvo tremenda. Pero bueno, la cuestión aquí es que con él hubo un gran avance y desde ese año hasta el fin de siglo se fundaron las grandes fábricas del país, aunque con baja tecnología. En la Escuela Práctica de Maquinistas, la Escuela Práctica de Maquinistas se fundó en 1890 con dinero estatal y asesoría estadounidense. Y bueno, entonces ahí empiezan a surgir otras escuelas, la escuela profesional gratuita para evitar que cayera en manos del clero, que sí cobraba cuotas. Entonces ahí empieza a haber una diferencia entre las escuelas del clero y las escuelas del gobierno, que eran laicas. Para fines de ese siglo, la matrícula nacional de nivel universitario estaba entre 5,000 y 6,000 alumnos. Y bueno, a principios del siglo XX, los pocos científicos sobrevivientes de las escuelas oficiales, aunados a inquietos hijos de caciques, que ahora eran terratenientes provenientes de Europa y Estados Unidos, con los conocimientos más recientes de la ciencia, fundaron sociedades científicas para atenuar el vacío que dejaban las escuelas superiores. Entonces empiezan a estos científicos que sobrevivieron, vienen hijos de otros, personas que habían estudiado en otros lugares, y bueno, empieza a surgir esto. Don Justo Sierra reabrió la universidad en 1910 y siempre consideró que sin hombres bien preparados se hace imposible el progreso de las naciones. Y yo estoy completamente de acuerdo con él. Fíjense que los primeros directores de las universidades, mis respetos, la verdad, eran personas que también tenían puestos en el gobierno, y hubo un periodo maravilloso en México donde pues realmente las personas que estaban en el poder, en el mando, eran personas que conocían mucho, eran personas muy bien preparadas, ¿sí? Y después pues ya no sé en qué rollo caímos, que llegamos a este momento. Pero bueno, de 1900 a 1918, en que Porfirio Díaz fomentó la educación, todos los estudios de ingeniería se efectuaban en la Escuela Nacional de Ingenieros, donde se daba ingeniería industrial, estudios de topógrafo e hidrógrafo, ingeniero, geógrafo, posteriormente ingeniero mecánico, electricista, entre otras. Durante el paso de los años se fueron creando más ingenierías y modificando los planes de estudios. Entonces ahí, aunque se fomentó, bueno, pues teníamos un rezago, ¿no? Que desde antes pues no existía todo este avance, todo este conocimiento, y bueno, pues hubo un intento aquí por hacer que hubiera más de este conocimiento. En 1920, José Vasconcelos tomó a su cargo uno de los departamentos en que se dividió la Secretaría de Educación Pública, el Departamento de la Universidad. Él promovió el Programa Educativo Nacional y apoyó bastante la educación en México.
buscaba fomentar las ciencias, pero se enfrentó con la carencia de personal capacitado. Ahí el problema. Que no había personal capacitado. Y entonces viene el general Lázaro Cárdenas al poder en el año de 1934, que decía, no podemos seguir dependiendo tecnológicamente de otros países. Y la única salida que él encontró, pues era fomentar el propio conocimiento científico, y así fue como creó el Instituto Politécnico Nacional, para formar técnicos capacitados para industrializar el país. Entonces, bueno, ya nos platicarán aquí los compañeros también acerca de lo que hizo el general Lázaro Cárdenas, y junto con otros individuos fundó el Instituto Politécnico Nacional. En 1936, aunque no hubo avances tecnológicos significativos ni nuevas especialidades en ingeniería, pero bueno, se comenzó a hacer esta gran labor. El grupo industrial religioso del Opus Dei, al igual que el grupo industrial de Monterrey, necesitaban cada día más y mejor personal capacitado en áreas técnicas y administrativas, formando así el Instituto Panamericano de Alta Dirección, que es el IPADE, y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En ellas estudiaban solo hijos o parientes de industriales, quienes al terminar sus estudios de inmediato serían contratados por esos grupos. Se creó también la Universidad Panamericana. Entonces, estas universidades empezaron a crearse pues para resolver este tipo de situaciones. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, personas que trabajaban en Bimbo, personas que trabajaban en Altos Hornos de México, personas que trabajaban en diferentes industrias del país, y bueno, varias de Monterrey, pues requerían de personas, de estudiantes, requerían de ingenieros, requerían de este conocimiento, y ahí fue cuando comenzaron a fundar este tipo de universidades, y bueno, los religiosos del Opus Dei, ¿no? Del IPADE y de la Panamericana, que tiene alto nivel, y bueno, independientemente de pues sus creencias religiosas, pero sí hay apertura en cuanto a la cátedra, y bueno, pues también son reconocidos, ¿no? ¿Qué más? Entonces, en México, pues buscaban que hubiera personal capacitado, que entendiera la cultura y hablara el idioma. Así surgió en México City College, que más tarde se convirtió en la Universidad de las Américas también. Ajá. Y bueno, entonces, ¿por qué surge el Instituto Politécnico Nacional? Pues por esta necesidad de tener a gente capacitada en México. Digo, no me voy a detener mucho aquí en esta parte de los antecedentes del Politécnico, porque van a exponerlo los compañeros. Pero bueno, a partir de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, estas se fueron transformando. Por ejemplo, se transformó una de esas en EPIME, la otra en EIME, y así. ¿Y qué pasa cuando se funda el Politécnico? Se integran todas estas escuelas, y surge de aquí la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, y en 1936 pasará a formar parte del Instituto Politécnico Nacional, ¿ok? Luego tenemos estas otras escuelas, por ejemplo, la técnica de maestros, la Escuela Superior de Construcción, y en el 36 se incorpora al Politécnico con el nombre de Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, y así vamos a encontrar varias escuelas, ¿no? Por ejemplo, en 1845 se fundó la Escuela Nacional de Comercio, pero suspendió labores en el 47 por falta de presupuesto, reabrió su actividad en 1854 y en 1869, y se agregó a sus estudios al área de administración, y en 1966 se incorporó al IPN con el nombre de Escuela Superior de Ciencias Económicas, Administrativas y Sociales. Y así es como se fueron conformando las escuelas, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Principalmente había 3 áreas que siguen vigentes: ciencias biológicas, ciencias sociales y económicas, y ciencias físicas y químicas. Y esta última al final se convertirá en área físico-matemática o área de ingeniería, ¿ok? Las carreras de ingeniería que inicialmente se ofrecieron fueron ingeniería mecánica, eléctrica
de construcción textil, ingeniería aeronáutica. Y como vimos en el video, pues ahorita hay más de 200, ¿ok? Tanto los rectores de la UNAM como los directores del IPN realizaron grandes esfuerzos por impulsar la investigación científica en el país. En 1967 crearon el primer posgrado de ciencias en la UNAM y formaron los primeros institutos de investigación propiamente dichos. En el Instituto Politécnico Nacional se estableció el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, el CINVESTAF. Y entonces, pues ahorita en la actualidad es muy importante tener el grupo de investigadores en México, y ya vimos que en el Politécnico hay más de 1000 investigadores, y eso pues le da prestigio y renombre a la institución. Ay, en la mañana se me atoró algo y quedé con la garganta bien irritada. Con el tiempo se fueron creando más carreras, se fueron modificando los planes de estudios, y bueno, en el 68 la educación en México se modificó de manera radical, debido a que después de la masacre del 2 de octubre de Tlatelolco, el gobierno decidió descentralizar la educación, como el libro que ustedes están leyendo, o que van a empezar a leer. Pues surge este movimiento. ¿Qué sucedía? Pues todos los estudiantes estaban unidos, estaban integrados. Y con esto, pues, ¿cuál es la premisa? Une y vencerás. Y cuando tú deshaces y separas a las personas, entonces ahí es cuando puedes vencerlos, ¿no? Eres vencido. Entonces, separaron aquí a todas las escuelas, se descentralizó todo, pues para que no existiera esta integración de todo este movimiento que sucedió en el 68 con la matanza de Tlatelolco. Se dio apoyo a las gubernaturas de los estados para fortalecer su enseñanza en las universidades autónomas estatales, y cada universidad contaría con preparatoria. En 1971 se creó la Dirección General de Educación Técnica e Industrial, cuyo objetivo era formar institutos tecnológicos estatales que ofrecieran estudios superiores. Y bueno, aquí tenemos todas estas direcciones y organizaciones, centros de educación que fueron surgiendo para que se fueran fortaleciendo las escuelas, y el gobierno aceleró la creación y fortalecimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, que también es muy reconocida en la actualidad. Y pues han surgido algunas otras universidades, pero bueno, estas son las que vienen desde estos años. Y llegamos hasta la actualidad con el Instituto Politécnico Nacional, que es en la que nos encontramos en este momento. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda?